Economía y sociedad, por Max Weber. 146, segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 3. Tipos de comunidad y sociedad. 7. El desarrollo hacia la forma de oikos. No podemos ocuparnos en especial de estas formas de empresa que, como armazón de una explotación capitalista, representa el apartamiento más radical de la primitiva identidad con la comunidad doméstica. Nos corresponde mejor el estudio de una evolución de la comunidad doméstica que presenta un tipo completamente contrario en los puntos decisivos. Frente a la división interna de la autoridad y comunidad doméstica en virtud, en el más amplio sentido, del cambio con el exterior y sus consecuencias hasta el nacimiento de la explotación capitalista, se nos presenta como un género de desarrollo precisamente contrario. La articulación interna de la comunidad doméstica, su derivación hacia la forma de oikos, como Rodbertus la ha designado. Un oikos no es, en sentido técnico, toda gran comunidad doméstica o toda la que obtiene por sí misma productos industriales y agrícolas, sino la gran hacienda doméstica, autoritariamente dirigida, de un príncipe, señor territorial, patricio, cuyo motivo último no reside en la adquisición capitalista de dinero, sino en la cobertura natural y organizada de las necesidades del señor. Para ello, puede servirse de todos los medios en amplísima medida, sin descuidar el cambio con el exterior. Lo decisivo es que para él, el principio informador es el aprovechamiento del patrimonio y no la valorización del capital. El oikos significa, según su naturaleza esencial, cobertura organizada de necesidades, aunque para este objeto tenga que incorporar explotaciones de índole lucrativa. Entre ambos principios hay, naturalmente, una escala de transiciones imperceptible y también un deslizarse frecuente de uno a otro. En la realidad de lo empírico, el oikos, forma de economía colectiva pura, es necesariamente raro en cualquier cultura material desarrollada. Pues de un modo puro, esto es, con eliminación constante del punto de vista de adquisición por cambio, solo puede existir cuando, por lo menos, por su tendencia, se presente en autarquía económica, esto es, como economía consultiva, con el mínimo posible de cambio. Un aparato de fuerzas domésticas de trabajo, con frecuencia con una amplia especialización, crea entonces todo lo que el señor necesita en bienes y servicios personales, no solo económicos, sino también militares y sagrados. El propio suelo de las materias primas, talleres propios con su mano de obra propia, producen todos los demás bienes materiales. Servidores, funcionarios, sacerdotes de la casa, guerreros, realizan los demás servicios y el cambio sirve, en todo caso, para desprenderse de lo que eventualmente sobre y para llenar la falta de lo que no se puede producir dentro. Esta es una situación a la que de hecho se aproximan ampliamente la economía de los reyes de Oriente, especialmente de Egipto, y en pequeña medida la economía de los nobles y príncipes de tipo homérico, y con la que muestran gran afinidad la economía de la corte persa y también la de los reyes francos. En esta dirección se desarrollan de un modo creciente los señoríos territoriales de la época de los emperadores romanos, con su amplitud creciente, creciente escasez en la afluencia de esclavos y creciente contracción capitalista, gracias a la expansión burocrática y litúrgica, mientras que los señoríos de la Edad Media muestran en conjunto justamente una tendencia contraria, con creciente significación general del tráfico de bienes, de las ciudades y de la economía monetaria. Pero el oikos nunca ha sido una economía autárquica en ninguna de estas formas. El faraón tuvo comercio exterior y lo mismo la mayoría de los reyes y nobles primitivos de la cuenca del Mediterráneo. En especial, sus tesoros descansaron sobre este comercio. En el reino franco, los ingresos de los señores territoriales se componían en parte muy considerable de dinero o bienes fácilmente realizables y de rentas de todas clases. Las capitulares carolingias suponen como fenómeno casi común la venta de lo que en el fisco real excedía de las necesidades de la corte y del ejército. La mano de obra servil de los grandes señores territoriales y corporales solo en parte, como es sabido, estaba adscrita por completo a la economía del señor. En sentido riguroso, esto rige para los servidores personales y para aquella otra mano de obra que cubre las necesidades del señor en forma de economía natural y está a su cuidado, utilización,
en economía consultiva, pero también aquellos trabajadores serviles que el Señor hace trabajar en sus propios talleres para el mercado, como hacían los señores territoriales cartagineses, sicilianos y romanos, con sus esclavos acuartelados en las plantaciones, o como el padre de Demóstenes con los esclavos de sus dos ergasterios, o como en la época moderna los señores rusos que hacen trabajar a sus campesinos en sus fábricas, utilización en economía lucrativa. Estos esclavos de las plantaciones y de los ergasterios son, sin embargo, en una parte muy considerable, esclavos comprados. Por lo tanto, un medio de producción comprado en el mercado y no obtenido por uno mismo. Los trabajadores serviles producidos en la propia economía doméstica suponen la existencia de familias serviles. Por consiguiente, una descentralización de la vinculación doméstica y, normalmente, una cierta renuncia a la explotación sin límite de las fuerzas de trabajo en favor del Señor. La gran mayoría de tales fuerzas de trabajo hereditariamente serviles no son, por eso, utilizadas en explotaciones centralizadas, sino que tienen que poner a disposición del Señor solo una parte de su capacidad de trabajo o entregarle tributos cuya cuantía, en dinero o en especie, se fija de un modo más o menos arbitrario o tradicional. Depende sobre todo de la manera como pueden ser valorizados en forma más remuneradas, que el Señor prefiere utilizar a los esclavos como fuerza de trabajo o como fuente de renta. Las barracas de esclavos sin familia suponen, para completar la demanda de trabajadores, una oferta continua y barata de esclavos, es decir, una guerra constante para atrapar hombres y un sustento barato del esclavo, como lo permite el clima meridional. Por otra parte, los campesinos dependientes hereditariamente solo pueden dar tributos en dinero cuando sus productos cuentan con un mercado accesible, es decir, con un mercado local. Cuando, por consiguiente, están desarrolladas las ciudades de la comarca, donde el desenvolvimiento urbano era mezquino y la cosecha solo podía valorizarse del todo mediante la exportación, como en el este de Alemania y de Europa a comienzos de la época moderna, en oposición al oeste y en las tierras negras de Rusia en el siglo XIX, la utilización de los campesinos como mano de obra en la economía feudal del señor fue con frecuencia el único camino de poderlos utilizar para conseguir ingresos monetarios, y así se desarrolló dentro de Oikos una gran explotación agrícola. La creación de grandes explotaciones industriales propias, con mano de obra servil propia, o con la ayuda o utilización exclusiva de fuerzas serviles o libres alquiladas en ergasterios propios o alquilados, puede aproximar mucho al señor del Oikos que se incorpora a tales explotaciones, al tipo de una empresa capitalista, o abocarle enteramente a ella, como ocurrió, por ejemplo, de un modo pleno a los creadores de la Starosten Industrie en Silesia, porque solo el último sentido caracteriza al Oikos, utilización rentística de un patrimonio preexistente, y de hecho puede llegar a no distinguirse del interés administrativo primario del capital de empresa y hasta identificarse con él en cuanto al contenido. Dentro de una industria del tipo de la de Silesia a que hemos aludido, la circunstancia que nos recuerda su origen señorial es, sobre todo, el modo de combinación de distintas empresas. Gigantescas explotaciones forestales con fábricas de ladrillos, destilerías de aguardiente, fábricas de azúcar, minas de carbón. Por consiguiente, de explotaciones que no se enlazan, como las explotaciones combinadas o mezcladas de una gran empresa moderna, en razón de que representan diversas etapas en la elaboración de la misma materia prima, aprovechamiento de subproductos o de desperdicios, o en virtud de las condiciones del mercado. Solo el señor territorial que establece una fundición en sus minas de carbón y acaso una fábrica de acero, y en su explotación forestal un aserradero y fábricas de celulosa, puede llegar prácticamente a los mismos resultados, y solo el punto de partida y no el resultado son diferentes en ambos casos. Encontramos gérmenes de tales combinaciones debidos a la posesión de materias primas en los ergasterios de la antigüedad. El padre de Demóstenes, que procedía de una familia de comerciantes del Ática, era importador de marfil que vendía y era aplicado como adorno en los mangos de los cuchillos y en los muebles. Empezó haciendo fabricar cuchillos a sus propios esclavos, preparados en sus propios talleres, y tuvo que hacerse cargo de los esclavos que trabajaban en el ergasterio
de un ebanista insolvente. Combinó, pues, un ergasterio de cuchilleros con otro de ebanistería. El desarrollo del ergasterio progresó después en la época helenística, particularmente en suelo alejandrino y en el del Islam antiguo. La utilización de fuerzas serviles de trabajo industrial como fuente de renta ha sido cosa corriente en toda la antigüedad, en Oriente como en Occidente, en los primeros tiempos de la Edad Media y en Rusia hasta la abolición de la servidumbre. El señor alquilaba a sus esclavos como mano de obra. Así lo hizo Nicias en gran escala con esclavos no calificados a los propietarios de minas. A fin de aprovecharlos mejor, el señor hace que se conviertan en buenos operarios. Esto lo encontramos en toda la antigüedad, empezando por un contrato en el que se menciona al príncipe heredero Cambises, propietario del maestro de escuela, hasta las pandectas, como se encuentra todavía enteramente en Rusia en los siglos XVIII y XIX. O los deja, después de formados, que utilicen su trabajo como artesanos en provecho propio y en cambio le tienen que pagar una renta. En griego, apófora, en Babilonia, mandakú, en alemán, Halsteuer, en ruso, obrok. El señor puede también instalarles los talleres y equiparlos con medios de explotación, peculium o capital industrial, merx peculiaris. De acuerdo con los hechos, tenemos en la historia todos los grados intermedios imaginables, desde una libertad casi completa de movimientos hasta la conscripción completa de una vida cuartelera en la explotación del señor. Una mayor caracterización económica de las explotaciones nacidas en el dominio de oikos, estén en las manos del señor o en las de sus dependientes, pertenece a otro grupo de problemas. Por el contrario, tendremos que tratar el paso del oikos a la dominación patrimonial en conexión con el análisis de las formas de dominación.